aspecto prioritario, imprescindible para poder que crezcamos, hermano. Dice, permanezca el amor fraternal entre vosotros. ¿Qué quiere decir el amor fraternal o fraterno? Ese es el amor entre hermanos, amén. Es el amor fileo, el amor con los hermanos. Y la Biblia dice a través de Pablo que hagamos el bien especialmente a los hermanos. Amén. Tenemos que ayudar al hermano, levantar al hermano. Si alguien cae, levantarlo, hermano, en oración, no criticarlo, no, orar por él para que se levante. Cuando dice gloria a Dios. Hermano Ricardo, si se fija que esté prendido abajo para que estén escuchando ellos allá abajo el mensaje, es muy importante en la cocina para que toda la iglesia estemos en lo mismo, gloria a Dios. Tenemos que ayudar a los hermanos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, tenemos que amar la iglesia, no venir y sentarnos a criticar la iglesia, sino ser parte del avivamiento, ayudarnos, orar para que eso se levante. Cuando dice gloria a Dios, cuando dice gloria a Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Jesucristo es la cabeza, la iglesia que somos nosotros somos su cuerpo. Y una mano no puede estar enojada con la otra mano, y una oreja no puede estar disgustada con la otra oreja. Somos el cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos. Cuando dice gloria a Dios, si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si no, vaya y machaque su dedito a ver si no. Todo el cuerpo se duele, hermano. Cuando dice gloria a Dios, nos necesitamos los unos a los otros. El Señor dijo, en esto conocerán ellos, o sea, el mundo, que sois mis discípulos. No es discípulo por la ropa, no es discípulo por el hablado, no es discípulo porque sabe muchos versículos. En esto conoceréis en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando dice gloria a Dios, si yo no puedo saludar al hermano, entonces no soy un verdadero discípulo. Si le tengo que cambiar de carril, amén, aquí de pasillo, amén, no estoy siendo un verdadero discípulo. Necesito arreglar eso antes de traer la ofrenda al altar. Digo, Señor, reconcíliate con tu hermano, amén. Permanezca el amor fraternal. No decir perdono y por dentro no haber perdonado. Tenemos que perdonar los unos a los otros. Permanezca el amor fraternal. Ahí viene la palabra confraternidad. Hermanos juntos, amén. Y lo segundo, dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Hospitalidad viene de la palabra hospedar, recibir bien a una persona. Hay dos clases de personas que te reciben en una casa. Hay la persona que te recibe para decirte, mira qué bonita mi casa, mira qué muebles tan hermosos. Sucede mucho, ven a conocer la nueva casa que tengo, y te muestran los muebles, pero no te sientes allí. La alfombra blanca, las lámparas, los cuadros, el landscape, no corren en el paso, ¿aló? Esa es una clase de hospedar. Pero hay otra clase de hospedador, es el que cuando usted entra por esas puertas dice, mi casa es tu casa, siéntete en tu casa. Ahí viene la palabra hospitalidad, hospedar bien, recibir bien a los que vienen a la casa. Amén. Y mire lo importante, hermano, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin darse cuenta, sin saberlo, hospedaron ángeles. Uno nunca sabe quién entra por esas puertas, hermano. ¿Aló? Eso es importante, hermano, porque el Señor dijo, mucho cuidado, amén, a través de los siervos, dijo, mucho cuidado con atender muy bien al que trae anillo, y a los que no traen nada, dejarlos a un lado. No, uno nunca sabe quién va a entrar por esa puerta. Uno nunca sabe quién entra a nuestro grupo, a nuestra célula, a nuestro estudio bíblico. Tenemos que recibirlos a todos como que hubiera llegado el Señor. Muy importante eso, hermano. Y yo creo que es de Dios. Amén. Porque
Dios le habla a uno de diferentes maneras. Amén. Y está bien, hermano, que el edificio sea bonito, que haya buena música, que esté bien adornado, que haya buena carpeta, buenas sillas. Pero esa no debe ser, hermano, la prioridad de nosotros. La prioridad debe ser cómo tratamos a la persona que entra por esas puertas. Por eso esta enseñanza se llama el arte de la hospitalidad. Amén, amén. Y el arte, hermano, es el conjunto de reglas o normas para hacer bien una cosa. Usted no es un artista, sino más le dio por pintar garabatos ahí, aunque algunos parecen garabatos, pero el que pintó a veces esa pintura abstracta ha pasado años quemándose las pestañas estudiando arte para hacer bien las cosas. Este varón, estos jóvenes son los artistas. Ellos se preparan en sus casas, vienen aquí, estudian, preparan, ensayan para hacer bien las cosas. Amén. Asimismo, la hospitalidad es un arte, hermano. Amén. Amén. Cada empresa en este mundo tiene su propósito principal y es adquirir nuevos consumidores de sus productos, cualquiera que sea el producto. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo, de la misma manera, encargó a la iglesia con una misión que es la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, no importa si es moreno, blanco, café, amarillo, verde o azul, a toda criatura, hermano. Cuando dice gloria a Dios, no podemos hacer acepción de personas. Por eso hay servicio bilingüe aquí los domingos, hermano. Por eso estamos a la oración, hasta la oración estamos haciendo bilingüe, ¿verdad? Porque están viniendo hermanas de otra cultura. Tenemos el mejor producto nosotros, y ese producto suple la necesidad del deprimido, del borracho, del fornicario, de la mujer abandonada, del hijo vagabundo, del deprimido, del que está al borde del suicidio. No nos sana ninguna medicina, ningún doctor, ni ningún consejero, que ayudan un poco, pero el que puede sanar todo eso es el Evangelio eterno de Jesucristo. ¿Cuántos han sido liberados de la depresión, hermano? ¿Cuántos han sido liberados del alcohol y la droga y el chisme y la hechicería, la idolatría, la chismografía? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Cuando se presenta este evangelio, esta palabra hace impacto. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es lo único que puede cambiar al ser humano. Mire, nuestra iglesia, hermano, aún en nuestras congregaciones, más que todo en inglés, tenemos cirujanos, abogados, jueces, hermano, gente del Congreso, hasta el presidente ha visitado nuestras iglesias, nuestros coros han estado en la inauguración del presidente, hermano. No tenemos que avergonzarnos ni tener pena. Usted diga la palabra tiene poder, hermano. El evangelio es una fuente inagotable. Es como una vela que no pierde su luz porque enciende a otra, hermano. El negocio de la iglesia, que son las almas, diga dos almas. Por lo tanto, debemos aprender el arte de cómo tratar a las personas que llegan, ya sea la iglesia o ya sea los grupos. Tenemos que aprender a tratar con ellas. Amén. El cantante John Charles Thomas, a la edad de 66 años, escribió una carta al columnista de la revista Christianity Today, Cristiandad Hoy, que decía: estoy cursando por el segundo año de una encuesta que me va a tomar 3 años acerca de la hospitalidad o la falta de hospitalidad en las iglesias. Y hasta ese momento, dice él, de las 195 iglesias que he visitado, solamente una persona, aparte de la recepcionista, me ha hablado directamente, y fue para pedirme que moviera los pies. ¿Aló? ¿Qué quiere decir hablarme directamente? Podemos caer en ese error. Y por eso yo trato de enseñarles, hermanos, vamos a hacer el servicio de confraternidad. Pero en el servicio de confraternidad podemos caer en ese error. Dios los bendiga, hermano. 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 ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo está, hermana?
¿Cómo le fue en la célula hoy? Amén. ¿Cómo van esos 20 hijos? ¿Sí? Amén. Bendecidos. ¿Y cómo le fue en la célula de la hermana Julia? ¿Qué día se la tienen? Los lunes. ¿Sí? Alguien que la comunicación sea directa. Amén. ¿Cómo está la esposa, hermano Esteban? ¿Bien? ¿Y los niños? Queremos ver por aquí otra vez, ¿ok? Cualquier cosa, necesitamos una comunicación directa. ¿Sí me están entendiendo? Y yo creo que nosotros estamos fallando en eso. Y gracias a Dios que ha habido personas que tienen la entereza de venir y decirme, pastor, me encantó toda la palabra, pero están fallando en la hospitalidad. ¿Me lo han dicho? ¿Me lo han dicho? Amén. Entonces tenemos que trabajar en eso. A otras personas nos han dicho que hermoso me trataron. El hermano Barraza y su esposa, ellos se quedaron aquí por cómo los trató la gente. Ese día llegaron y había unos panes con chumbe, que con eso los enamoraron. Pero todos tenemos que estar en el mismo sentido. ¿Está bien? Yo no sé si voy a alcanzar a terminar eso, me deja el avión, me toca irme. Aleluya, en bicicleta, con la moto, aleluya. Cuando dice gloria a Dios, amén. La diferencia entre la hospitalidad y el entretenimiento. En la revista Open Heart o Corazón Abierto, la escritora Karen Mays hace esas diferenciaciones entre hospitalidad y entrenamiento. Y mire eso. El entrenamiento dice: yo quiero impresionarte con mi casa de decoración. Ya lo expliqué, amén. Pero la hospitalidad dice: esta casa es un regalo de mi Señor y lo uso como Él lo desea. El que entretiene dice: apenas termine de decorar la casa, limpiarla y arreglarla, te invito a estar conmigo. Pero el de la hospitalidad dice: sin muebles, sin decoración y hasta sin mesa, puedes venir en cualquier momento. Amén. El entretenimiento dice: esta casa es mía y todo lo que miras es la expresión de mi personalidad. Pero el hospitalario dice: siéntete en tu casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en el negocio de las almas. El Señor vino fue por almas, hermano. No edificio, no casa, no muebles. Almas. Para reconstruir vidas destruidas. Porque esa es la principal responsabilidad de la iglesia. Aquí no llegamos por santitos, hermanos, sino porque necesitábamos de Dios, ¿sí o no? Tal vez usted no, pero yo vine bien necesitado de Dios, hermano. Lo único que Dios se va a llevar de esa tierra en el rato son personas, almas, seres humanos. Esas sillas se van a quedar aquí, hermano. ¿Aló? Mire, yo creo, hermano, que para Dios hay que darle lo mejor. Una casa, hermano, a mí, por favor, le digo a los líderes, a los sugieres, miren los baños, si la base está llena de papel pastel, hermano, que no llegue un visitante y mire ese regadero de papel, limpia, esa es la casa de tu padre. Vamos a tenerla bonita, tenemos un ministerio de pintura, aquí está, y él está pidiendo que si alguien le quiere ayudar a venir a pintar en esos días, que hable con él, porque la responsabilidad es, si mira cualquier cosita por ahí, está ahí, él es el hombre de la brocha gorda. Un ministerio de estaco. Ya pronto se va a poner otra vez el estaco afuera porque se está quebrando en algunas partes. Hay ministerio de limpieza acá adentro, hay unos que limpian allá abajo. Amén. Hay que mantener la casa de Dios bonita. Es la casa de Dios. David dijo: porque tengo mi amor en la casa de Jehová. He preparado en mi tesoro personal oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce. Además dice: no debe amar la casa de Dios, pero nunca debe amar más esta casa que las almas que entran por esas puertas a esa casa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Oh, yo siento la presencia de Dios. Amén. Invierta su tiempo y su esfuerzo en influenciar a los que te rodean. Llamen, ámelos, visítelos, ayúdenos, hermano. Amén. Y yo agradezco a la hermana Anita porque ella tal vez no dice mucho, pero llegó mi hija con la baby, hermano, y cuando llegamos a la casa del aeropuerto ya había una caja allí afuera con leche y bueno, esa niña se fue cachetona de aquí.
Amén. Invierta tiempo en los que le rodean, hermano. Amén. Fíjense si alguien tiene una necesidad. Estamos hablando de la semana de acción de gracias, pero eso lo hacemos para ver si se nos pega y se convierte en un hábito continuo de ayudarnos los unos a los otros. Cuando dice gloria a Dios. Amén. En el mundo de negocios el éxito es definido como la habilidad. Oiga, ¿cuál es el éxito allá afuera? La habilidad de entablar una relación saludable con el público, con los clientes. Amén. Una buena relación con los demás es la única diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio, de un comercio. Usted puede tener la tienda más hermosa y los productos más hermosos, que si trata mal a la gente no va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Y fíjense que Rockefeller, ¿cuántos han oído hablar de Rockefeller? Era uno de los hombres más ricos sobre la tierra. Dijo que él diera más por obtener la habilidad de llevarse bien con los demás que por cualquier otra habilidad. La Biblia lo dice, hermano, amén, que es mejor tener amigos que tener dinero. La Biblia lo dice, cuando dice gloria a Dios. La única diferencia que existe entre las tiendas comerciales en su relación con los consumidores, amén, amén, lea el lema de la tierra Nordstrom. El mismo concepto puede ser aplicado en la iglesia. Tiendas como Nordstrom, tiendas como Macy's, el lema, uy, ahí sí se ve una sonrisa por ahí. También hubiera dicho all Macy's. ¿Sabe cuál es el tema de ellos? Es más importante el cliente que los productos. Ellos tienen tiendas lindas, pero ellos se dedican más a entrenar a sus vendedores o a sus asociados de ventas, llaman ellos. Amén, entrenarlos cómo tratar a la gente. Es más, hermano, a veces cuando agarran a alguien robando en una tienda de esas, ni hacen escándalo. ¿Sabe qué? No le cuenten a nadie, porque ellos dicen, preferimos que se robe eso a hacer un escándalo en nuestra tienda. Por cuidar, amén, cómo es el ambiente de la tienda, hermano. Cuando dicen gloria a Dios, amén, amén. Ese mismo concepto debiera aplicarse en la iglesia. ¿Por qué el pastor va a tomar un jueves y si le toca tomar otro lo va a tomar? En volvernos a reentrenar, porque yo le daba ese seminario a los recepcionistas, a los supieres, amén, a los líderes, pero vamos a volverlo a hacer, hermano, porque necesitamos volver a tomar esa carga. Eso no es de llegar tarde y salir temprano corriendo, no. Eso es de tratar bien a la gente que llega a la casa de Dios, a la célula, hermano. Cuando dice gloria a Dios, la gente regresa, hermano, a una iglesia donde han sido tratados bien. Amén. Les he contado este testimonio, hermano, de ese hombre allá en Andersonville, Georgia. Ese hombre venía, hermano, por la carretera, por el freeway, y venía pensando, le había ido mal, y venía pensando, mi esposa solamente me quiere divorciar y quitarme todo lo que tengo, mis hijos me quieren quitar todo, era un millonario, ¿verdad? Quitar todo lo que tengo. Dice, voy a llegar a la casa y me voy a quitar la vida. Venía pensando, me voy a quitar la vida. Pero de pronto le dio sed y se salió en ese pueblito, hermano, y miró, iba a comprar algo y miró la iglesia, ¿verdad? Y estaba la iglesia allí y él dijo, pero bueno, antes de quitarme la vida voy a entrar a la iglesia. Y entró a la iglesia, se estacionó ahí mismo. Eso es para cuando tengamos estacionamiento, hermanos. Prepárense, ¿ven? Los sugieres estaban entrenados con sus walkie-talkies, hermano. Y cuando llegó, el ujier dice, acá, los mejores estacionamientos para los invitados. Amén. No para el pastor, el asistente, el ministro, no, para los invitados. Amén. Y llegaron y lo parquearon ahí enfrente, hermano, y le dijeron, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Su nombre? Oh, mi nombre es John Perkins. Oh, bienvenido, John. Pasa, mira, ahí en la entrada hay una recepcionista, ellas se van a recibir muy bien. Y va llegando allá y el mujer dice, hermana, ahí va llegando, el señor se llama John Perkins. Y cuando él le habla en la puerta, John, bienvenido, John. ¿Qué me conoces a gente aquí? Tiene discernimiento de espíritu. Y ya pasa. Y le pasaron un mapa, hermano, con todo el edificio. Ahí están los baños. Cuando salga del servicio, por favor, acompáñenos a la cafetería.
tenemos café y un pie para que coma antes de seguir el camino. Denos su número de teléfono, su nombre, su dirección, para tenerlo aquí y enviarle una carta nomás de agradecimiento por haber venido. Y en esas iglesias, hermano, aquí vamos a llegar un día así, hermano, con el computador ahí en la entrada, ya, Perkins vive tal parte, da la dirección, teléfono, email, Facebook, Twitter. Y eso ya sale de la computadora, de la entrada de la iglesia, al que está dirigiendo acá. Aquí tiene una pantalla, los púlpitos de hoy en día vienen con pantalla, hermano, en una pantalla, y le digo, estamos contentos de que llegó John Perkins, bienvenido a la casa del Padre. Una bienvenida. Y cuando entró, hermano, amén, cuando entró, la iglesia está entrenada para no sentarlo, y yo creo que eso lo va a cubrir, pero lo voy a decir ahorita, para no sentarlo allá con las hermanas que traen esos 3 niños tremenditos, o al lado de las jovencitas que están allí. No lo sientan allí porque se van a desanimar. Amén. No lo sientan adelante donde está la hermana Clodoberta. Lo va a acabar. ¿Aló? No, lo sientan en un lugar seguro. ¿Sabe dónde lo sientan? Al lado de un hermano o una hermana que no va a estar allí y va a decir, pase. Tiene que pasar por decir, no, no, pase, ¿quieres sentarse aquí? O yo me siento acá adentro y usted tome mi asiento. Siéntese allí. Y luego los que están al lado, los saludan, hola, bienvenido, ya, ¿cómo estás, ya? Oh, bienvenido. ¿Aló? Amén. Y cuando salen del servicio, le dicen, te invitamos a tomar un café ahí en la cafetería, vamos, te cuenta bien de la iglesia, como sé. ¿Aló? El hombre salió impresionado, hermano. Salió impresionado. Él decía, yo creía que había gente ya no había gente sincera en el mundo. Se fue a su casa, eso fue un domingo. El miércoles el pastor estaba estudiando para el mensaje en la oficina, cuando le tocaban la puerta a la secretaria y dice, pastor, el correo. Llegó el correo y él empieza a revisar y venía una carta de John Perkins. La abre, dice, pastor, yo iba a suicidarme, pero encontré la iglesia y sentí algo diferente en esa iglesia. Sinceramente no me acuerdo del mensaje que usted predicó, pero lo que sí me acuerdo es cómo me trataron. Y por eso aquí les va un cheque de $178,000 para arreglos de la iglesia. Está registrado eso. Porque de la forma como trataba un ángel, entró un ángel, él no sabía la necesidad que había de pagar unos biles de la iglesia, pero Dios envió un ángel que se iba a suicidar. Gloria a Dios. Amén. ¿Ha tratado usted de ponerse en los pies de un visitante alguna vez? Las personas que lo visitan por primera vez vienen con interrogantes en su mente, vienen y su temor es genuino. Ellos han oído hablar cosas tremendas de los pentecostales que rodaban en el piso, que nos pegamos en la pared, que gritaban. Y déjenme hacer una cosa, tenemos que tener cuidado hasta con eso, hermano. A mí me gusta darle libertad al espíritu y orar en lengua y todo eso, pero póngase en los zapatos del visitante. ¿Aló? Pues, no quiero hablar mucho de eso, pero yo he visto visitantes así. Porque a veces hacemos cosas, tenemos que tener cuidado. Especialmente en las células. Tenemos que tener cuidado. No le voy a quitar libertad a usted, si usted aplaude, pero póngase en los zapatos del visitante cuando usted haga ciertas cosas que pudieran asustar a un visitante. Amén. Amén. Aquí no vamos a recibir el espíritu, pero pongámonos en los zapatos del visitante, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Por qué la gente visita la iglesia? No es por la denominación. La mayoría de la gente ni mira el aviso, hermano. ¿Aló? No viene por, aquí la iglesia quiero estar unida en el nombre de Jesús, a esta voy a entrar. No.
La gente ni sabe que es pentecostal, nada de eso. Amén, ni cristiana, ni no, ellos no saben nada de eso. La mayoría. No es porque estamos en el mismo vecindario, porque hay gente que viene de San Francisco, Modesto, Tracy, ¿aló? Richmond, amén, aleluya, San Leandro, San Lorenzo, Hayward. No es por... Antes la gente iba solamente a la iglesia de su vecindario. Hoy en día no. La gente maneja millas de millas para llegar a un lugar donde siente la presencia, el poder y el Espíritu de Dios. Y donde los tratan bien, hermano. ¿Está escuchando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. No es por la doctrina. La gente ni sabe la doctrina, hermano. Ellos vienen, hermano, buscando algo, hermano. Amén. Pero más del 80% de los visitantes vienen por la invitación de amigos. Más del 80% vienen por la invitación que le hizo un amigo, hermano. Casi son un 20%, si acaso menos, vienen por sí solos, entran por sí solos buscando. Pero la mayoría es por la invitación de un amigo. ¿Cómo se lo trata? ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se expresa? Amén. Hasta para evangelizar, hermano. Yo sé que no voy a alcanzar a adelantar, pero antes teníamos una mal concepto de cómo evangelizar. Andábamos tocando puertas y tocamos. Y ya bien. Buenos días, señora. Venimos de la iglesia de Pentecostal Internacional, la iglesia del nombre de Jesús. Mire, si usted no se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús y se va a ir al infierno. ¿Quiere ir a la iglesia? No. ¿Aló? No. Ahorita, amén. Yo he visto a los hermanos predicando en la calle. Predican de la esperanza, del amor, de lo que Dios ha hecho y puede hacer en la vida de las personas. Tenemos que cambiar de todo eso, hermano. Amén. En las células, hermano, no estamos allí arrepentidos. No. Primero nos hacemos enamorar de la iglesia, hermano. Amén. Primero te van a conocer a ti. Mire, cuando yo fui por primera vez a una iglesia, estaba espantado, hermano. Había una hermana allá andaba así. Y decía, wow. Y pasábamos por corriendo y yo, wow. ¿Qué pasó aquí? Yo estaba loco, ¿verdad? ¿Aló? Pero cuando los llevamos a un grupo o nos hacemos amigos de ellos, ¿aló? Y cuando viene con un amigo, una amiga o con 3 hermanos del grupo, 6, a veces se siente protegido. Así tiemblan y así corran. Yo estoy aquí con mi grupo de amigos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso tenemos, mire, ¿sabe usted que el John Wesley, hermano, él llegó a tener 10,000 células? 10,000 células. Su iglesia era de 100,000 miembros en toda Europa, hermano. Y ellos no permitían que nadie fuera a la iglesia sin antes ir a un grupo de amistad. Porque en el grupo de amistad se conoce primero la palabra, se hacen amigos y los traen a la casa de Dios y ellos se sienten protegidos, se sienten bien. ¿Cuántos dicen gloria? Esto es estudio, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos aprendiendo algo que nos va a servir? Amén, amén, aleluya, amén. ¿Por qué regresa la gente la segunda vez? Oigan esa pregunta. ¿Por qué vino la primera y por qué regresó la tía Elsa hoy? Aquí está la tía. Amén. ¿Por qué? Porque sus amigos continúan influenciándolos. Ellos están haciendo célula en la casa de la tía Elsa. La están influenciando. Amén. Si no está en grupo, le están llamando, le están animando. ¿Quieres que pase por ti? ¿Aló? Amén. Eso es muy importante. Desarrollan una relación con Dios. Amén. Y por la forma en que fueron atendidos la primera vez. Por la forma como fueron atendidos la primera vez. Si usted, hermano, si una persona no la trata bien al llegar a la iglesia, el ujier afuera, la recepcionista y los hermanos aquí alrededor, esa persona tiene una gran chance de no volver a esa iglesia. ¿Por qué el pastor hace eso? Usted había visto una iglesia, hermano, que pararan todo y dijeran, ok, hermanos, vamos a hacer servicio de confraternidad. ¿Usted ha ido a una iglesia que haga eso? ¿Verdad que no?
no son muchas las que... Y aquí paramos todo y vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo fui a esa iglesia, ahí no hay amor, nadie me saludó. Mire, yo di un seminario similar a este, hermano, en Sudamérica, porque fui a una iglesia por allá, estaba visitando por allá, y fui a una iglesia, hermano, y estaban, pero encendidos en la alabanza, alabando a Dios, gloria a Dios. Y yo entré, eso era por ahí un pueblito en las montañas, yo iba en blue jean y camisa así, no iba de pastor, iba de incógnito, porque era domingo, a mí no me gusta perderme el domingo la iglesia. Amén. Yo fui a buscar la iglesia. Le dije al esposo de mi prima que me llevara al pueblo a la iglesia. Llegué allí y me hice ahí cuando miré que ese era el lado de las hermanas. Un poder en Jesús. Y me pasé acá al lado de los varones de las iglesias así. Y solo había un asiento por allá en la segunda línea, como decir allí. Y fui y me metí ahí, hermano, y todo el mundo ahí. Y alabando a Dios y gloria a Dios. Y después vino la palabra, una anciana, tremenda palabra, hermano. Pero hermano, a mí me tocó la palabra y pasé al altar, nadie oró por mí. Me parecía un invitado, ¿verdad? Yo venía sin corbata ni nada. Nadie oró por mí. Nadie me dijo Dios lo bendiga, hermano. Nada, hermano. Y cuando iba saliendo una viejita, Dios lo bendiga, hermano. Oh, gloria a Dios. Salvó la paz de esa viejita. Y ahí, hermano, me di cuenta, hermano, que estábamos fallando en algo. Estábamos fallando. Y empecé a dar seminarios como este, hermano, en Bolivia, en tiempo de refrigerio. Ellos no sabían lo que era un mujer, una recepcionista, hermano, y les hice organizar, les puse a la semana a vestirse de falda negra con blusa blanca y una mesa les hice todo práctico, hermano. Amén. Me dieron 2 horas para enseñar el seminario. Hermano, cuando he regresado los otros años a Bolivia, ya tienen organizado mejor que nosotros porque son bien cariñosos. Y ahora ya, hermana. Ya se les pasa la mano. De la Argentina, si usted va a Argentina, lo agarran a besos, hermano. Las hermanas y hasta los hermanos. Pero han aprendido. Alguien les tuvo que enseñar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, aleluya. Amén. Un buen hombre de negocios entiende el concepto que el cliente es número 1, ¿sí o no? Amén. Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión con un empleado cuya actitud no nos dejó el deseo de regresar. Amén. Trataba el hermano Jack Cunningham, que él estaba haciendo un trabajo y fue a imprimir el trabajo, no le funcionó la impresora, entonces buscó en el internet y miró el lugar para hacer copias y todo eso más cercano, y fue allá con la computadora y le dijo, mire, perdone, pero me falló la impresora, ¿podrían ustedes imprimirme esto? Y le dijeron, no tenemos compatible con eso y no podemos. Dice que entró y el empleado estaba charlando con otro empleado allá y él por allá mirando y lo atendía, hermano. Hasta que me vine, por favor, vine aquí, busqué la dirección, por favor, me pueden. No tenemos contabilidad, pero sí. ¡Wow! Aquí no. Esa es la más cercana a la oficina, pero aquí nunca vuelvo. Y buscó otra vez y encontró una milla más allá, hermano. Y se fue hasta allá, hermano. Y cuando llegó, ya había bienvenido, ¿cómo está? ¿En qué podemos ayudarlo? No, que mire que me falló mi printer y no me funciona eso. Y a ver, tal vez con él, mire, haga una cosa, llévese el printer, lléveselo a su oficina. Y cuando arregle el suyo, nos trae este, o si quiere comprar este, se queda con este. Wow. ¿Ustedes qué creen a dónde seguí yo yendo? Millas más allá, pero voy donde me atendieron bien. Usted puede llegar al restaurante, hermano, más lujoso, que le sirve con platos de esos ¿cómo se llaman esos platos? Porcelana y tenedores y todo de plata, y qué tremendo, hermano, y la comida deliciosa, hermano, pero pasa a pensar, what you want? Amén. ¿Qué quiere? No, pues eso y eso. Y bueno, ¿qué más? Y luego viene la rato y dice, ¿quiero agua? ¿Aló? Por más delicioso y más hermoso que esté el lugar, usted no quiere volver. Prefiero ir allá a la tienda, el rancho
y tal vez no está tan adornado el plato. ¿En qué podemos servirle? Échese otro, ¿tiene más salsita? ¿Otro chata? No la voy a cobrar. Oh, no, no me sacan de ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Nosotros podemos tener el mejor local, la mejor música, la mejor predicación, pero si no tratamos bien a las almas, no van a volver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que hacer algo, hermano. Todo lo que hacemos. Yo les enseño, los músicos ustedes no tocan para exhibirse, que tremendo. Ustedes tocan por las almas. Ustedes predican por las almas, hermano. Oh, yo sé que no llegué a la mitad de la enseñanza, ya voy a terminar. Pero me acuerdo, ese hermano que dice, fui con mi abuelo cuando estaba niño a una conferencia y había un predicador que predicaba como un trueno, decía, y yo le dije a mi abuelo, qué tremendo ese predicador. Y mi abuelo me dijo, él predica para él mismo. Él predica porque le gusta que digan que es buen predicador. Ok, abuelo. Y dice, el otro día fuimos en la mañana y había otro predicando. Y ese predicador se bajaba del púlpito y abrazaba a la gente y le decía, entrega tu corazón a eso. Y le digo, hijo, ese predicador predica para las almas. Nosotros no hacemos nada por quedar bien, hermano. Nosotros no hacemos nada para levantarnos cuello, corbata. Ojalá no tuviera que usar esto y yo voy a predicar. Amén. Aquí todo lo que hagamos lo debemos hacer por las almas. Amén. A veces no es cómodo tener que arreglar la casa, aspirar, hermano. Algunos que solo aspiran el martes. No es cómodo arreglar los antojitos para la célula, pero por las almas. Cuando entren por esas puertas, hermano, bienvenido a su casa. ¡Qué bueno que viniste! Si no hubieras venido, no hubiera valido la pena hacer este grupo. Tú eres la razón por la cual tenemos esa puerta abierta. Gloria a Dios. Me duele, hermano. Lo voy a decir porque quiero enseñar esto. Si lo ven por el internet, óiganlo y úsenlo ustedes allá también, en cualquier parte del mundo. Pero me duele que venir y ver familias nuevas sentados allá abajo comiendo solos. Y nosotros en nuestros grupitos de siempre, de años, ya teníamos arrugas con ese grupo. ¿Aló? ¿Por qué no busca una familia de esas nuevas y va y se sienta con ellas? Es que yo no soy bueno para hablar. Siéntese ahí, hermano. Hola. How. Algo, por lo menos, aunque sea el ministerio de la presencia. ¿Aló? No salga corriendo despavorido, no. Dios te llamó al cuerpo para hacer algo por el cuerpo. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Oh, aleluya, aleluya. Me quedan 5 minutos, gloria a Dios. Y ahí paro, amén. Amén. De acuerdo a una encuesta de 1.500 americanos, 1 de cada 4 clientes se disgusta con el mal servicio de ciertas compañías y deja de negociar con ellas. Yo soy bien pacífico, la mayoría me conoce, soy bastante manso, pero no soy necio. Yo he ido, hermano, me acuerdo, una vez llevé a un hermano que no hablaba mucho inglés al TNB y la señora lo estaba tratando como un perro, hermano. Y el señor, pare ahí. Por favor, me lo atiende bien, porque él es una persona como usted. Y si usted gana un sueldo aquí es por nuestros taxes. Y usted tiene que atenderlo bien. Yo sé que no quiero hablar con usted, señor. Por favor, el manager, ven. Esta señora necesita vacaciones. Está muy traumada por ese trabajo. Necesita que le den un descanso porque lo está tratando como animales. Mire la cara que tiene. No, hermano. La gente no va a volver a un lugar donde lo traten mal, hermano. Si tiene dolor de cabeza, que se haga.
Amén. El ánimo es el oxígeno del alma. Cuando usted le da ánimo a alguien, usted le da oxígeno a esa persona y se da oxígeno a usted también, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 83% de 100 consumidores respondieron que no regresarían al mismo restaurante si reciben mal servicio. No es la comida, la decoración, es el servicio. El dueño del restaurante no está en el negocio de la comida. Él está interesado en la gente, hermano. Él condimenta la comida con los clientes en su mente. Me acuerdo allá en mi país, en mi ciudad, en Cali, hermano, había allá las tortillas les llaman arepas, ¿no? Se han conocido las arepas. A veces las rellenan de eso, con las pupusas, algo así. Y el lugar se llamaba Arepas Squares, como hacían los países de allá, ¿verdad? Y el dueño era un ex periodista, hermano. Y era un lugar sencillo, decorado con chistes y cosas, ¿verdad? Y eso mantenía, había que hacer línea, hermano, esperar para sentarse. Después que pedir apoyo, porque no cabía la gente, pero porque el dueño andaba de meses. ¿Cómo está, hombre paisano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuánto ve? ¡Qué corbata tan bonita, hombre! Y a todo el mundo lo hacía sentir bien. Hasta cuando uno iba al baño se reía. ¿En serio? Tenía un gran sign ahí que no le había puesto baño, ¿no? El cuarto de los gestos. Y toda la alegría ahí en ese lugar, hermano. ¿Aló? Que la gente cuando entre a este lugar sea un lugar de alegría, hermano. Que sea un lugar que levante el ánimo a alguien. Hermano, con esa sonrisa que usted tiene, con ese amor que Dios le ha dado, necesitamos ponerlo en práctica, hermano. Amén. La hermana ya le diste mucho amor, dale al que acaba de llegar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 2 minutos me quedan. Amén. El diseñador no está interesado en la ropa que diseña, sino en la gente que se va a poner la ropa. Hermano Javier, cuando yo estoy orando por un mensaje, no le digo, Señor, dame un mensaje que todo el mundo diga que tremendo el pastor como predica. No, dame un mensaje que llegue al corazón de alguien, que sane el corazón quebrantado, que levanta al que ha caído, que le dé esperanza. Cuando dice gloria a Dios, en la iglesia de igual manera todo lo que hacemos y tenemos, edificios, música, predicación y organización, debemos de hacerlo con el visitante en mente, porque estamos en el negocio de las almas. Amén. Con eso termino. Los negociantes conocen los principios básicos del 1:11:55. Amén. Y yo no voy a terminar, pero le voy a dar copias a todos el próximo jueves. Si es que vienen, si no vienen, no le doy. Porque el principio es este: una persona que haya tenido una mala experiencia le dirá a 11 personas más. Usted sabe que las malas noticias son las que primero corren, ¿no? Si una persona tiene una mala noticia, le dirá a 11 personas más. Cada uno de esos 11 le dirá a 5 personas más. Amén. Son 55 personas sabrán acerca de esa mala experiencia en 2 o 3 semanas. Y ese estudio lo hicieron antes de que hubiera Facebook. Ahora con el Facebook peor, todo el mundo se da cuenta de todo. ¿Cuántos tienen gloria? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Debe decir cuántos tienen Facebook. Aleluya. Como podemos ver, actitudes negativas puede crear una mala publicidad a pesar de todo lo que digamos o hagamos, hermano. ¿Aló? Como les decía el hermano Cunningham enseñando sobre esas cosas, si usted tiene un hermano con mala actitud, de esos serios regañones, nunca lo ponga de ujier, póngalo a cuidar el calentador de agua allá abajo, porque se te va a correr la gente de la iglesia. Póngale un quiero de recepcionista, hermanos o hermanas que se deleiten sirviendo a la gente. El Señor dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar
la vida por los demás. Pongámonos de pie, hermano. Aleluya. Oh, aleluya. Levante sus manos a los cielos y dígale: Señor, usa mi vida. Aleluya. De aquí en adelante, aleluya. Si usted ya no está haciendo cosas de esas, si usted no está atendiendo a alguien, si usted no está ayudando a alguien, hermano, necesita empezarlo a hacer otra vez para que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Amén. Alabemos a Dios. Hay un altar aquí. Tal vez usted es líder de grupo, tal vez usted es líder de departamento, tal vez usted sugiere recepcionista, especialmente los que manejan la ven, los que viajan en la ven. Traten bien a los que se montan a esa ven. Aleluya. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, usa mi vida, Señor. Aleluya. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ganar una alma. Dígale.